Las fotografías son como pequeñas ventanas que nos permiten contemplar un momento congelado en el tiempo. Nos ayudan a recordar esos momentos que vivimos y que jamás van a volver. Nos acompañan en nuestros celulares, o, para los que somos más nostálgicos, nos acompañan en un rincón de la cartera, o inclusive ocultas en cuadernos y libros. Algunas veces, también nos permiten conocer lugares que no teníamos ni idea que existían. Pero quizá lo más interesante es que, si conoces el contexto, las fotografías pueden contarte una historia realmente aterradora, aunque a primera vista parecen inofensivas. Este es un ejemplo claro. ¿Lo ves? A primera vista, ¿qué es lo que te comunica esta fotografía? ¿Una simple anciana haciendo la cena en un rancho? ¿La foto de la bisabuela de alguien tal vez? O quizá sea una señora pensando en la siguiente labor que le espera en su granja. Lamentablemente no es así. Esta fotografía oculta una historia bastante tétrica, y que como muchas otras sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Es quizá el origen de muchos creepypastas que has escuchado por la red, y esta noche voy a contarte su historia. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte y dar me gusta en caso de que te agrade nuestro trabajo. Y sin más que decir, comenzamos. La siguiente fotografía fue tomada en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. Esta estaba quizá en su punto más grave. El comercio en general estaba prácticamente congelado, y los pocos recursos que había disponibles estaban en manos de militares que desesperadamente intentaban alimentar a sus tropas en el frente. Mientras tanto, la población civil peleaba sus propias batallas para obtener, cuando menos, una hogaza de pan. El robo y el asalto, ya no por dinero, sino por las bolsas de despensa, era algo habitual. Aunque eso no significaba que la policía y otros ciudadanos estuviesen dispuestos a tolerarlo. Muchas veces, los asaltantes que buscaban llevarse algo de comida al estómago eran golpeados y hasta asesinados por sus víctimas. Y la policía, que prefería mentir y reportar que el asaltante había intentado atacarle para no tener que llevar otra boca que alimentar a la cárcel. En el campo, por otra parte, la situación era ligeramente menos compleja para un asaltante o para un asesino. En el campo, el robo de ganado y el saqueo de sembradíos era algo común, y la policía no se daba abasto con extensiones de tierra tan grandes, lo que obligaba a los campesinos a tratar de pasar la noche en vela para cuidar sus propiedades. Pero, ¿qué pasaba con las familias de campesinos en que los hombres de familia habían tenido que ir a la guerra? Muchas de estas casas quedaron solo con mujeres y niños, y estos eran justamente las propiedades favoritas de los ladrones. Las mujeres preferían permitir el robo y ocultarse en casa con sus hijos, en lugar de enfrentar a los ladrones. Esto, principalmente, para evitar dejar a los niños huérfanos. Después de todo, esto será la menor de las preocupaciones para el gobierno y las demás familias. Lo último que querían era tener más bocas que alimentar. Pero, ¿qué pasaría si alguna mujer, fuese llevada hasta el extremo? Si una madre es obligada a ver cómo su hijo poco a poco muere a causa de la inanición, ¿qué está dispuesta a hacer una madre con tal de evitar que su hijo muera frente a sus ojos? Pues bien, en el caso de Leonarda, la respuesta era clara. Ella se convertiría en asesina serial. Esta mujer caminaba 20 kilómetros hasta el centro de la ciudad y ofrecía un trabajo como sirvienta para que cuidara a su hijo y limpiara la casa mientras ella se encargaba de cuidar a los animales y atender las pocas cosechas que ella podía sembrar. Ofrecía poco sueldo, ya que la situación económica del país era muy difícil, pero en cambio ofrecía 3 comidas calientes y una habitación propia, además del derecho a usar la biblioteca, un baño privado y un trabajo bajo techo y fresco. Una oferta para ese tiempo y situación era como mínimo una bendición. Las mujeres contratadas en su mayoría eran jóvenes y pequeñas,
unas víctimas perfectas para una mujer que, aunque era de edad avanzada, poseía bastante fuerza por su vida en el campo. Leonarda le daba a sus víctimas un recorrido por la propiedad y cuando llegaban a los graneros dejaba que las chicas pasearan por ahí. Y, cuando llegaban a los graneros, dejaban que las chicas recorrieran el lugar. Y, cuando bajaban la guardia, las atravesaba con sus equipos de trabajo, usualmente con el empleado para limpiar el heno. La herramienta atravesaba la garganta de las chicas para evitar que gritaran. Sostenía la herramienta con fuerza mientras la víctima trataba de defenderse y, sencillamente, esperaba que el cuerpo se desangrara. Después, solo tenía que arrastrar el cadáver al fondo del granero, cerrarlo por dentro y dedicarse a destazar los restos para ponerlos en conserva, o bien para preparar estofados con los que alimentaba a su pequeño. La comida le duraba en promedio 3 semanas, 4 si la administraba bien, tiempo suficiente para que las sospechas se disimularan, y dado que la policía estaba saturada de trabajo, y a que gran parte de la población estaba huyendo del país hacia zonas más seguras, la desaparición de una chica pocas veces era tomada en serio. Esta situación se repitió 5 o 6 veces más, hasta que un día, por casualidad, un grupo de personas que buscaban salir de la ciudad y ocultarse en medio del bosque para intentar cazar algo, descubrieron la pequeña granja. La cacería había sido un desastre, y cuando regresaban, fueron atraídos por el olor de la carne y verduras hervidas. Vieron a la mujer e intentaron hacerse amigos de ella. Incluso uno de ellos le tomó una fotografía y se la regaló, intentando mostrar su buena fe. Fotografía que en estos momentos estás viendo. La mujer aceptó alimentar al pequeño grupo de personas, pero les aclaró que no podría hacerlo siempre. Les dijo que la carne en la sopa eran los restos de la última vaca, y que después de esto ya no habría más. A esta gente no le importó. Estaban famélicos y querían comida caliente y un descanso para seguir cazando al día siguiente. Inclusive hicieron un trato con la mujer. Le llevarían lo que cazarían si a cambio ella preparaba la comida y cooperaba con parte de sus verduras para poder comer mejor. La mujer aceptó. Hasta que al día siguiente, en la mañana, justo antes de comenzar una nueva jornada de cacería, Otto, uno de los cazadores, se despertó antes que todos y comenzó a hacer un pequeño recorrido para localizar el lugar. Quería encontrar un pequeño rincón que le sirviera como campamento permanente y que no estorbara a la anciana. Después de todo, los ancianos solían ser recelosos con su espacio. Y justo cuando dio los primeros pasos, se le ocurrió asomarse a la gigantesca olla donde estaba el caldo. Quizá habría quedado un poco y podría desayunar antes de que todos se dieran cuenta. Y fue cuando notó un montón de huesos en el fondo. Aunque más que solo un par de huesos, se trataba de la parte superior de una caja torácica humana. El hombre retrocedió casi sin darse cuenta. Identificó los restos fácilmente por los libros de anatomía de su papá. Y, mientras daba marcha atrás, terminó tropezando y cayendo sobre uno de sus compañeros, quien por instinto le golpeó con el puño. Otto apenas se notó el golpe y puso su mano sobre la boca de su amigo para que se callara mientras le señalaba la olla a pocos metros de ellos. Rápidamente, los amigos uno a uno se asomaron en aquel trasto en los que horas antes todos habían comido. La cara de horror y asco de todos fue clara. Incluso intentaron vomitar, pero era demasiado tarde. Ya habían digerido la comida. Todos corrieron de regreso a la ciudad en busca de la policía, que se apareció en el lugar tan rápido como pudieron. Pero la anciana y su hijo ya no estaban. En el lugar, recolectaron suficientes huesos para ensamblar como mínimo 5 cadáveres, aunque bien podría haber asesinado a más. Aún a la fecha, no se sabe qué fue de la mujer y su hijo.
aunque se sospecha que terminaron huyendo a territorio enemigo en busca de un refugio. ¿Y tú, qué piensas de esta situación? Dilo en la caja de comentarios. Yo soy Roland y esto ha sido Raven World. Hasta la próxima.